Muy buenos días. A continuación, nuestro equipo conformado por Buenabad García Alberto, Garibay Molina Carlos y su servidor Fragoso Domínguez José Arturo, vamos a hablarles un poco sobre la historia de la teoría del control. Comenzamos. ¿Qué es el control? Bueno, es un área interdisciplinaria en el que intervienen los campos de la ingeniería y las matemáticas. En definitiva, se basa en las acciones y el comportamiento de los sistemas dinámicos. La teoría del control ha experimentado un desarrollo considerable en los últimos años. Resulta algo complejo ofrecer un análisis imparcial de un campo que aún está en evolución. Sin embargo, echando un ojo al pasado, se pueden destacar los aspectos y desarrollos más importantes que han marcado las pautas por las que se ha escrito la teoría del control. Probablemente los desarrollos más importantes que han llevado a la evolución de la teoría de control son los siguientes. Número uno, la necesidad de griegos y los árabes por medir el tiempo. Este periodo abarca desde el año 300 a.C. al año 1200 después de Cristo. La revolución industrial en Europa. Aunque esta tuvo lugar en el tercer cuarto del siglo XVIII, sus raíces se remontan al año 1600. Como tercer punto tenemos el auge de los sistemas de comunicación y las dos guerras mundiales. Este periodo está comprendido entre los años 1910 y 1945. Por último, pero no menos importante, el principio de la era espacial y digital, en 1957. En estas etapas, el desarrollo sociocultural del hombre buscaba adecuarse al medio ambiente y hacer su existencia más confortable. Después, se establecen posiciones y territorios dentro de la comunicación global. Y por último, el hombre comenzó a buscar su lugar en el cosmos. La razón del primer sistema de control de la historia fue la necesidad de medir el tiempo. En el año 270 a.C., el griego Ctesibios inventó un regulador flotante para un reloj de agua. La función de este regulador era mantener un nivel de agua constante en un embalse. Este tanque, a su vez, suministraba un flujo constante de agua a otro tanque a través de un tubo en el fondo del mismo. El nivel de agua de este segundo depósito, por ende, depende del tiempo transcurrido. El funcionamiento de este sistema era similar al del depósito de agua de un inodoro de hoy en día. Interesante, ¿no? Con el inicio de la revolución industrial en Europa, se condujo la invención de los molinos de viento, la mejora de las calderas, los hornos y la máquina de vapor. Estos aparatos, al no poder controlarse adecuadamente a mano, se tuvo que introducir el control automático. También se inventaron diversos reguladores flotantes de temperatura, de presión y de velocidad. En definitiva, la revolución industrial potenció el desarrollo de diversas máquinas y dispositivos, así como sus sistemas de control para poder regularlos. Hasta la fecha de la revolución industrial, el diseño de sistemas de control retroalimentados se realizaba mediante lo que se denominó el método de prueba y error. La intuición era una de las herramientas más importantes con las que se contaba. Sin embargo, a mediados del año 1800 comenzaron a emplearse las matemáticas para el análisis de la estabilidad de estos sistemas, llegando a convertirse, posteriormente, en el lenguaje de la teoría del control automático. Los primeros trabajos sobre el análisis matemático de los sistemas de control se desarrollaron en términos de ecuaciones diferenciales. Maxwell analizó la estabilidad del regulador de bolas de Watt. Su técnica consistía en linealizar las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema y así obtener, a partir de esta linealización, la ecuación característica del sistema. Estudió el efecto de los diferentes parámetros del sistema sobre la estabilidad y demostró que el sistema era estable si las raíces de la ecuación característica, o sea, los polos, tenían una parte real negativa. Con el trabajo de Maxwell podemos decir que la teoría de control ha quedado definitivamente establecida. Hasta entonces, el análisis matemático de los sistemas de control se realizaba mediante ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, pero entre 1920 y 1930, el análisis en el dominio de la frecuencia comenzó a desarrollarse en los laboratorios Bell. Entre las figuras destacadas en este campo se encuentran Pierre-Simon de Laplace, Joseph Fourier y Agustín-Louis Cauchy, que desarrollaron sus métodos de transformación matemática y la teoría de la variable compleja, respectivamente. Agradecemos su atención prestada. A continuación se muestra la bibliografía ocupada para esta investigación. La tecnología no es nada, lo importante es que tú tengas fe en las personas, que sepas que básicamente son buenas e inteligentes, y que si tú les das herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs.